Estoy de nuevo con ustedes, el doctor Alberto Morales, para servirle. Vamos a ver hoy un tema pero muy interesante y analógico. Hoy vamos a hablar sobre las 4 ofertas del faraón. En Éxodo capítulo 9:1, el Señor le dijo a Moisés, oiga lo que le dijo Dios a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Qué interesante, ¿verdad? Que siempre que Dios llama es para que le sirvamos. Bueno, Egipto, precisamente donde se desarrolla este interesante episodio del pueblo hebreo, fue un poderoso imperio. Egipto fue un poderoso imperio en los días del Antiguo Testamento. Y dice la historia en el libro de Éxodo que era gobernado por los faraones. Faraón no es un nombre, es un título que quiere decir gran casa. Entonces, esa cultura egipcia eran politeístas, o sea, adoraban muchos dioses, tenían muchos templos dedicados a sus dioses. Ahí adoraban a Osiris, adoraban ahí también a Isis, adoraban a Amón, a Mut, a Honsu, y esos dioses que he mencionado eran adorados en unos majestuosos templos. Además de ese inmenso imperio y brillante imperio, contaba con también sus universidades, que eran centro de la ciencia y también de la cultura, y era también centros de magia, de hechicería. O sea, era algo tremendo. Precisamente en esa nación se desarrolló el panorama más importantísimo de la historia del pueblo hebreo. Era un pueblo que gemía, era un pueblo que lloraba, un pueblo que estaba clamando a Dios porque el despótico faraón los había sometido a trabajos tremendos, bajo el sol calcinante, bajo el azote del verdugo. El pueblo tenía que trabajar y hacer ladrillos, un trabajo bastante difícil. Entonces, en ese momento de dolor, en ese momento de opresión, en ese momento de angustia, Dios escuchó la oración de su pueblo. Dice que el pueblo clamó a Dios. Qué lindo cuando hay un pueblo que clama a Dios, un pueblo que se intercede a Dios. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo, escuchó y miró las lágrimas de su pueblo. El Señor miró el dolor de su pueblo, miró las necesidades de su pueblo. El Señor miró las lágrimas de su pueblo. Entonces, yo creo con todo mi corazón que cuando usted clama a Dios, Dios responde. Amén. El Señor está atento en el momento para mirar tu dolor, para mirar tus necesidades, para mirar tus lágrimas, para mirar tu problema. Bendito sea el Señor de la gloria. Amén y amén. Entonces, Dios escoge a un varón llamado Moisés y a su hermano Aarón para ser los libertadores del pueblo hebreo, principalmente Moisés. Amén. Y Dios los llama que se presenten al faraón y le digan que Dios dice que deje ir a su pueblo
para que les sirvan en el desierto. Ahora Moisés dice, bueno, Señor, y si el faraón me pregunta que cuál de los dioses ha dicho esto, ¿qué le digo? Y entonces Dios le dijo, si él te pregunta por mi nombre, dile que yo soy el que soy. Yo soy el que soy y punto. Entonces, en vista de eso, pues vinieron las entrevistas, ¿verdad? Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, ¿verdad? Pero siempre el faraón se mostró arrogante, se mostró indiferente ante la petición de Moisés de dejar ir al pueblo para servir a Dios en el desierto. Entonces Moisés volvió a consultar a Dios sobre el caso porque el faraón permanecía terco, como dicen. Entonces, con ese corazón endurecido del faraón, Dios le dijo a Moisés, bueno, preséntate a él y dile que deje ir a mi pueblo. Es una orden. Entonces, se volvieron a presentar, ¿verdad? Y el faraón se mostró arrogante. Él no quiso obedecer. Pero vinieron entonces las plagas. Espérate, dijo Dios, lo que le va a pasar a este faraón. Comenzaron a caer las plagas de sangre, plagas de ranas, plagas de piojos, moscas. Y entonces el faraón, lleno de pánico, llama a Moisés y Aarón otra vez y les hace una oferta. Oiga bien, qué tremendo. Es la primera oferta que le hace. O sea, Faraón quería negociar con ellos y les presenta la primera oferta que está en Éxodo 8, 25 al 27. Ahí está la primera oferta. Hoy la vamos a ver. Aquí nuestra hermana nos va a leer ese lindo y hermoso pasaje. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos aprenderéis apedrearán camino de 3 días. Iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos diga. Como Él nos diga. Miren qué oferta más sofisticada, salida de las propias tinieblas. Sí. Oiga bien, lo que le dijo directamente Faraón a Moisés y a Aarón es: ustedes no necesitan salir de Egipto para servir a su Dios. Aquí lo pueden hacer. No hay necesidad de que se vayan tan lejos al desierto. Aquí en Egipto lo pueden hacer. Está dando a entender esto, que podían seguir siendo esclavos del faraón y a la vez sirviendo a Dios. Que podían practicar las costumbres de Egipto y también podían seguir sirviendo al Señor. Y entonces Moisés dice en el capítulo 8, verso 27, digo, no lo hacemos así. Saldremos camino de 3 días al desierto y ahí serviremos al Señor. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Yo en una forma analógica veo esto, que el camino, los 3 días de camino al desierto es consagración. Ellos no podían quedarse en Egipto siguiendo las costumbres directamente de Egipto y a la vez sirviendo al Señor. Por eso dice Mateo 6:24, que no se puede servir a 2 señores. No se puede servir a 2 señores.
no se puede, vamos a hablar analógicamente, Bueno. no se puede ser cristiano y no se puede ser mundano. Amén. No se puede servir a Dios y estarle sirviendo al diablo. Santo. Hermano, usted tiene que decidir, Yes. hermano amado. Es muy claro lo que dice primera de Juan 2:15 al 17, donde habla que no se puede servir al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque Bueno. si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Y Santiago 4:4 dice que si te haces amigo del mundo, te vas a constituir enemigo de Dios. Entonces no Amén. se puede. Mire qué tremendo esto. No se puede, hermano amado. Por eso es que la vida cristiana es una renuncia al mundo, una renuncia al pecado. No es un asunto solamente de levantar las manos y ser siguiendo el mismo. La persona tiene que tener un cambio en su vida. Es una renuncia al mundo, al Amén. pecado, para seguir a Jesucristo Amén. como su único y suficiente Salvador. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16 al 18. Pablo dice esto: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obediencia, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y liberado del pecado venisteis a ser siervos de la justicia para obediencia. Oiga bien, para obediencia. Jesús dice que ¿quiénes son los que le aman? Son aquellos que guardan sus mandamientos. No es decirlo de palabra, es decirle: Señor, yo te amo porque amo tu palabra, porque he renunciado al mundo, porque te amo a ti. Bendito sea el Señor de la gloria. Además, Romanos 6:1 al 2 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Poderoso. Bendito sea el Señor. Y Apocalipsis 3:15 al 16 nos dice que a los tibios, oiga bien, los tibios, Dios los vomita. ¡Qué fuerte! O sea, no se puede, hermano Amén. amado. No es un asunto de ser evangélico. Evangélico puede ser cualquiera, como puede ser evangelina. El nombre es nombre, evangelina, evangélico, casi viene siendo parecido. Pero no se puede, hermano amado. Ser cristiano es renunciar al mundo, es renunciar al pecado, es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Santo. No es quedarse en el mundo. Amén. Hoy en este tiempo Poderoso. a mí me duele mucho ver Sí. mucha gente que no hay diferencia entre ellos. Parecen igual al mundo, igual wow. se comportan igual hacen las mismas cosas que los mundanos. Qué triste. Eso no es así. O usted es mundano o es cristiano, pero no puede jugar dos cartas. Qué buena, amén. Entonces, como esta oferta falló, como esta oferta le falló al faraón, Tremendo. y yo pienso que el diablo estaba influenciándolo, ¿verdad? Tratando de desviar el plan y propósito de Dios con relación al pueblo hebreo. Entonces lanza la segunda oferta. ¿Cuál era la segunda oferta? Ya hizo la primera, Bueno. pero ahora viene la segunda oferta, que está en Éxodo 8:28. 8:28. Éxodo 8:28. Me gusta ahí que los hermanos que tienen Biblia también se puedan relacionar con la palabra de Dios. Éxodo 8:28. Ahí está la segunda oferta. Oiga, qué oferta más tremenda. Éxodo 8:28. Escuchemos la palabra. Dice: dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Hasta Orad ahí. por mí. Yo los dejo ir, se van todos de Egipto, está bien, pero quédense en la frontera.
no se vayan hasta allá al desierto. Oiga bien, ¿por qué él quería que se quedaran en la frontera? No se vayan lejos. Salgan de Egipto, pero no se vayan lejos. Usted no se ha puesto a pensar esto, que en esta analogía podemos ver cómo Satanás hoy en día le dice eso también al cristiano. Bueno, no se consagre mucho. No se consagre mucho, no sea usted fanático, no se vaya usted lejos. No sea religioso. No sea religioso. Wow. No se vaya lejos. Y son esa gente, hermano, que como están cerca de Egipto, oiga bien, pasan Egipto, están un tiempito en Egipto, vienen a la frontera, están ahí, hasta pasaporte tienen ya para estar yendo a Egipto. Y déjenme decirle a ese tipo de personas que saben una cosa, que en el año pasan ahí en Egipto y para fin de año pasan al altar en la iglesia. Hermano, yo quiero hoy pedirle perdón a Dios, pedirle por lo que hizo. Yo anduve en el mundo, andaba en Egipto, estaba cerca de la frontera. Por eso es, hermano, que el Señor le dijo, no es ahí, no es cerca de la frontera. Ustedes se van a ir camino de 3 días en el desierto, allá lejos, donde ustedes no tengan esa sensación de volver otra vez a la esclavitud. Hermano amado, qué tremendo. Qué hermoso esto, qué lindo, hermano. Esto es un reto hoy en día para la iglesia, hermano amado. Queremos no un evangelio light. Hay gente que está viviendo un evangelio light, nada más. Pero queremos gente convertida a Dios, gente consagrada, gente que le sirva a Dios como Dios le dijo al pueblo hebreo. Sí es. Salgan al desierto para que me sirvan. Amén. Para que me sirvan. Sí. Y esto es lo que Dios quiere, hermano, que le sirvas a Él de todo tu corazón. Entonces, como Moisés no aceptó esa oferta, Moisés siempre siguió insistiendo, no nos vamos a quedar ahí cerca de la frontera, no vamos a aceptar tu oferta. Siempre vamos a obedecer lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que son 3 días de camino en el desierto, allá donde le vamos a servir. Entonces, hermano, yo veo una cosa acá, que, por ejemplo, Tito 2:12 nos habla de la renuncia al pecado. Santiago 1:21 nos habla de la renuncia al pecado. Primera de Pedro 1:21 de la renuncia al pecado. Y primera de Pedro 2:1 nos habla del caso del perro y de la puerca lavada. Que la puerca lavada vuelve otra vez al cieno y el perro vuelve al vómito, hermano amado. Ahora una persona me dijo, ¿y ellos eran cristianos, esos que volvieron al vómito y como la puerca lavada que volvieron al cielo? Le digo, nunca, porque la puerca nunca fue otra cosa más que puerca y el perro nunca fue más que perro y por eso volvieron. Porque, hermano amado, esto no es de una apariencia, esto es un asunto de meterse con el Señor, de consagrarse a Dios. Ahora, hermano, viene la tercera oferta. Qué bueno. Falló la segunda oferta, que tremendo. El diablo, oiga, quería negociar. Nunca permita que el diablo negocie contigo. Menos los principios de Dios. Vamos a decir lo que Dios dice. Vamos a vivir la palabra. No lo que el mundo quiere. No lo que la teología liberal hoy. Hay una teología liberal que todo es bueno y nada es malo. Déjeme decirle que eso es diabólico. Sí es. Viene la tercera oferta que está en Éxodo 10:8-11. Hermano, tome nota ahí. Éxodo 10:8-11. Y esto es para todos. Yo estoy hablando no para una iglesia. Estoy hablando para los metodistas. Estoy hablando para los bautistas. Estoy hablando para los pentecostales. Estoy hablando para todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Bendito sea el Señor.
Éxodo 10, 8 al 11. Entonces viene la tercera oferta. ¿Cuál era la tercera oferta? Óigala. Dice, y a Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, anda, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque nuestra fiesta es solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros. Y a vosotros, niños, mirad como el mal está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vuestros varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia del Faraón. La oferta, tercera oferta, escúchela. Qué oferta más tremenda. Váyanse los viejos, váyanse todos los jóvenes, pero me van a dejar aquí en Egipto a los niños no se van. Ahora, ¿qué le interesaba al faraón de los niños? ¿Qué le interesaba al diablo de los niños? Bueno, es que los niños representan un potencial en las manos de Dios. Sí. Los niños serán los futuros líderes Amén. de la iglesia. Sí. Los niños serán los futuros Santo. hombres de la sociedad, los futuros jueces, los futuros gobernantes. Oiga bien, los hombres y mujeres que van a gobernar una nación, que van a servir a Dios con todo su corazón. Y el diablo le interesa que los niños no sean presentados ante Dios. Oiga bien, váyanse todos, pero los niños a mí me los dejan. Y sin embargo, oiga bien, Dios en nuestro tiempo hace un llamado a las iglesias, hogares cristianos, tomen tiempo para sus hijos. Oiga bien, ay, es que yo espero que mis hijos decidan cuando sean grandes. No, enséñeles la palabra ahora que están pequeños. La Biblia dice en Efesios 6:4, padres, criad en la disciplina del Señor a vuestros hijos. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria a Y Dios. hay algo interesante en Deuteronomio 6:7, dice que estas palabras se las vas a repetir a ellos. Oiga bien, la ley de la repetición de la palabra de Dios en la mente de los niños, en el corazón de los niños. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que los padres están dejando que los celulares, usted ve los niños que pasan más tiempo en los celulares y a veces la mamá les habla, Roberto, y el niño no oye, Robertito, y él no oye, está imbuido en aquello. Los celulares le han robado al hogar los niños. Oiga bien, necesitamos hogares que se interesen para que los niños sean instruidos en la voluntad del Señor. Pero la gente no tiene tiempo para ver novelas, tiene tiempo para chismear, tiene tiempo para hablar cosas que no son correctas, tienen tiempo para pelear, tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Oiga bien, la sociedad hoy en día se está desmoronando y no es culpabilidad de las universidades, no es culpabilidad de las escuelas, es culpabilidad de los hogares. Los sociólogos y antropólogos han llegado a la conclusión que los problemas que hoy en día vive nuestra sociedad se centra precisamente en el hogar. Si hay hogares fuertes, vamos a tener hijos fuertes. Costa Rica y otras naciones lo que necesitamos son hogares que se vuelvan a Dios, que le enseñen los principios cristianos. Oiga bien a sus hijos, a levantarse, al acostarse, que le enseñe que hay un Dios que hay que respetar, que hay que reverenciar, que hay que ser obediente. Y así no vamos a tener hijos criminales. No vamos a tener hijos metidos en las bandas de
de gatilleros, no vamos a tener hijos que estén metidos en graves problemas. ¿Qué es lo que vive hoy la sociedad? El desmoronamiento, oiga bien, espiritual que hay hoy en día en las casas. Los padres no están dando a los hijos un buen ejemplo. Los hogares se están desmoronando, no hay tiempo, lo que escuchan los hijos son cosas negativas, adversas, y esos niños van a ser, oiga bien, los futuros criminales de la patria. Necesitamos, oiga bien, que hayan hogares. Ahora los programas del gobierno son muy bonitos y lindos, son preciosos, pero esos programas están dirigidos que una charla, que esto, no. Vamos al hogar, decirle a los padres que dice, vuélvanse a Dios, enséñenle a sus hijos los caminos y van a ver que todas las cosas van a cambiar. Vamos a tener una iglesia diferente, vamos a tener una sociedad diferente. Costa Rica y otras naciones se van a volver a Dios porque hay hogares que van a enseñar a sus hijos los futuros directores y los futuros líderes del mañana. Yes. Entonces, oiga bien, como le falló esa oferta, entonces Moisés no la aceptó. No, los niños se van con nosotros. Son los primeros. Primero van los niños. Qué buena. Amén. Qué No, buena. no te vamos a dejar los niños. Yes. Nos llevamos a los ancianos, nos llevamos a los jóvenes. No te vamos a dejar Nada. absolutamente nada Exacto. en Egipto. Amén. Nada. Entonces viene el faraón y vuelve a negociar, que fue la cuarta oferta. En Éxodo 10, 24 al 26. La cuarta oferta, ¿sí? Una cuarta oferta. ¿Y qué sería esa cuarta oferta? Ahí la vamos a ver. ¿Cuál fue la cuarta oferta? Éxodo capítulo 10, 24 al 26. Nos dice el Señor bien claro cuál fue la cuarta oferta que venía saturada de los poderes de las tinieblas. Oiga bien, y es lo que hoy está pasando. ¿Cuál fue la cuarta oferta? Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová solamente, que en vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Amén. Oiga bien, yo miro esta cuarta oferta y última, porque después vinieron los juicios, ¿verdad? Vinieron todos. Esta cuarta oferta era, no se lleven el ganado. El ganado se queda aquí. ¿Pero por qué? Porque recuérdense que con el ganado era que ellos iban a ofrecer sacrificio a Dios en el desierto, Sí. sangre. Y el diablo no le gusta eso. Existe la religión sin sangre. Y la Biblia declara que sin sangre no hay remisión de pecados. Oiga bien. Entonces, el diablo sabe eso. Y hoy en día, oiga bien lo que voy a decir. De muchas Biblias se está quitando la palabra sangre. Oiga bien, tenga cuidado. Y están poniendo oblación o otra cosa que no diga sangre. ¿Pero por qué? Porque hoy día no se está predicando el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él tiene poder, que su sangre cambia al más vil pecador. Amén. Y que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda clase de pecado. Muchas iglesias ya no predican eso. Ya se olvidaron de todo eso. Es lo que le gusta al diablo. Una religión sin sangre. Amén. Y además de esto, también dice Moisés, con esto es lo que le vamos a servir al Señor con nuestros bienes. Oiga, muchas veces creemos algo muy equivocado. Bueno, ya yo me convertí al Señor, pero mis bienes no son de Él. Cuando usted se convierte al Señor, todo lo que tiene le pertenece a Dios. Amén. Y va a honrar a Dios con sus bienes. Sí. Dice, honra al Señor con tus bienes. Porque los bienes no son suyos.
A Dios le Señor, pertenecen. amén. Renuncie a eso. No acepte las ofertas del enemigo. Viva una vida consagrada a Dios. No esté fingiendo de cristiano. O usted es cristiano o es mundano. Qué bueno. Decídase hoy en día. Porque solamente hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. No hay dos. Ahí está la salvación eterna y la perdición eterna. Hay un diablo, hay un Dios grande y poderoso y hay un demonio. Déjeme decirle a cuál de usted le pertenece. Que Dios me le bendiga.